Bienvenidos a las noticias económicas de Deutsche Welle. Soy Juliana González. Empecemos dando un vistazo a la situación de la economía mundial. Según las provisiones del Fondo Monetario Internacional, y se espera que el crecimiento económico global sea del 3,1% este año. Esto es ligeramente por encima del anterior pronóstico del organismo del mes de octubre. Y para 2025 se prevé un 3,2%. Esta cifra sigue siendo bastante inferior a la media de crecimiento mundial del 3,8% que había antes de la pandemia de COVID-19. Y el economista jefe del FMI explica el papel de los bancos centrales en esta fase económica. Si los bancos centrales siguen muy restrictivos por mucho tiempo, puede darse una ralentización de la actividad económica o un endurecimiento de las condiciones financieras. Si se produce otro choque en la oferta, podría haber inconvenientes para la economía mundial, pero también puede haber aspectos positivos. La inflación podría seguir bajando y los bancos centrales podrían flexibilizar más rápido sus políticas monetarias. Y nosotros nos vamos, por supuesto, para Nueva York, donde Ana Nieto analiza con nosotros en detalle este informe. Ana, un gusto saludarte. ¿Qué hay detrás de esa mejora en las previsiones económicas globales? Cuéntanos. Pues, Juliana, detrás está sobre todo la fortaleza de la economía de Estados Unidos, así como la de algunos mercados emergentes, economías en desarrollo, además del apoyo fiscal que está en marcha en China. Todo ello ha hecho posible que se disipen lo que el Fondo Monetario ha dicho que son, metafóricamente, nubarrones en el horizonte. El economista jefe de esta institución, Pierre-Olivier Gorinchas, ha dicho que estamos lejos de una recesión global, que el riesgo es mínimo y después incluso de haber lidiado con una inflación elevada mucho mejor de lo que estaba previsto. Las subidas de las tasas de interés no han hundido las economías en un marco económico en el que ha habido una mayor participación laboral, una mejora en las cadenas de proveedores y una energía barata. A todo esto, además, positivamente han contribuido la fuerte demanda privada y el gasto de los gobiernos. El Fondo Monetario Internacional espera un efecto positivo de las bajadas de las tasas de interés ahora que hay un comienzo de la desinflación y esperan que no se tarde mucho para que no pueda perjudicar a efectos sensibles al precio del dinero, como por ejemplo pueda ser el sector inmobiliario. Ana, y si ponemos la lupa en la región de las Américas, ¿cuáles son esas previsiones del Fondo Monetario Internacional? Pues empezando por el norte, Estados Unidos está previsto que el crecimiento pase del 2,5% en el año 2023 al 2,1% este año, porque se sientan los efectos de las altas tasas de interés, se cuente con una política fiscal algo más restrictiva y una peor evolución del mercado de trabajo. De hecho, ya está habiendo muchos anuncios de despidos. Hoy UPS ha dicho que va a reducir en 12.000 puestos su actual plantilla. En América Latina, el crecimiento del 2,5% del año 2023 se va a quedar en el 1,9% en el año 2024 y no subirá hasta el 2,5% hasta 2025. Todo ello por el efecto negativo de la situación en Argentina. Sin embargo, otras grandes economías de la región siguen en crecimiento. Se eleva la previsión tanto de Brasil como de México, en este último caso un 0,6%. Muchas gracias, Ana Nieto, por estas valoraciones y hasta la próxima. Gracias, Juliana. Y la Comisión Europea aseguró este martes que las conversaciones sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur continuarán. Esto después de que un funcionario francés afirmara que el presidente Macron había convencido al Ejecutivo comunitario para enterrar este acuerdo. Y es que horas antes el presidente Macron había afirmado que Francia no apoyará ese acuerdo al considerar que las reglas en el agro sudamericano no son homologables a las exigidas a los europeos. Sus declaraciones llegan en medio de las protestas de los agricultores. Macron se reunirá en Bruselas este jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente francés afirmó que Francia demandará mayor claridad por parte del Mercosur antes de apoyar el acuerdo, que recordemos está en fase de ratificación luego de 2 décadas de negociaciones. Un obstáculo a este acuerdo Unión Europea-Mercosur, considerado histórico por su tamaño, alcance temático y significado político. Invitamos al director del Observatorio de América Latina de la IE University en Madrid, Germán Ríos Méndez.
Muchas gracias, señor Ríos, por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, Macron repitió hoy que no respalda el acuerdo con el Mercosur y ya llegó ese tirón de orejas desde Bruselas, que aseguró también hoy que las conversaciones continúan. ¿Cuál es su lectura del pulso actual? ¿Quién ganará? Bueno, yo creo que esto es un acuerdo fundamental tanto para Europa como América Latina y no necesariamente por el tema agrícola. Es un tema mucho más amplio que el tema agrícola, es un tema que tiene que ver con el cambio climático y con la colaboración de dos regiones que están en la misma página. Yo creo que estos eventos que son individuales de grupos de interés no deberían desviar la atención en el objetivo común, que es poder trabajar de manera conjunta dos de las regiones más importantes del mundo para poder combatir el cambio climático y algunos otros problemas que enfrenta el planeta. Señor Ríos, pero si nos concentramos justamente en ese tema de los agricultores, lo que estamos viendo acá en Europa es un movimiento de primero los agricultores alemanes, ahora los franceses, y aparecen en escena las protestas españolas que se extenderán hasta el mes de febrero. ¿Hasta qué punto puede haber un efecto contagio europeo y tener un impacto mayor, o esto se circunscribe a su carácter netamente nacional? Yo creo que se circunscribe netamente a un carácter nacional. Son movimientos individuales. No solamente se están quejando por el acuerdo de Mercosur, también se están quejando por otros temas que los afectan, como las importaciones desde Ucrania. Pero me parece a mí que la Unión Europea ha expresado claramente que este es un acuerdo que va más allá de esos intereses individuales y de esos intereses nacionales, por lo cual creo que van a seguir avanzando en las negociaciones. No me queda claro si se va a aprobar o no, pero lo cierto es que si no se aprueba sería una gran oportunidad perdida tanto para Europa como para América Latina. Eso sin duda. Ya para terminar y brevemente, ¿qué herramientas puede tener a la mano la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para hacer entrar en cintura al presidente francés frente a estas presiones de los campesinos franceses? Yo creo que el argumento más importante que tiene Europa para los países individuales es que de todo lo que ellos se quejan, que son las malas prácticas agrícolas, la deforestación del Amazonas, los problemas de baja calidad en los productos de América Latina, no se van a resolver si la Unión Europea no está ahí. Tiene mayor impacto la Unión Europea dentro de un acuerdo que fuera de un acuerdo, porque fuera de un acuerdo no va a tener ninguna capacidad de influenciar o de tener algo que decir en las políticas de los países del Mercosur. Sin embargo, dentro del acuerdo tendría mucha mayor capacidad para poder hacerlo. Muchas gracias, señor Germán Ríos Méndez, economista y director del Observatorio de América Latina de la IE University en Madrid, por estos análisis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea publicó hoy los datos del Producto Bruto del bloque, que muestran un estancamiento de la producción en el cuarto trimestre y un modesto crecimiento del 0,5% en el año 2023. A diferencia de lo que ocurría en otros años, no fue esta vez el norte de Europa el motor del bloque. Muy por el contrario, países como Francia tuvieron un crecimiento nulo e incluso Alemania retrocedió 0,3%. Fueron países como Portugal o España los que ayudaron a la Unión Europea a evitar la recesión, apuntalados en el sector servicios. Y con estos datos nosotros nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para conectar con nuestro compañero Ezequiel Daray, quien tiene más detalles sobre el tema. Ezequiel, analizando el dato del Producto Interno Bruto de la zona euro, ¿es correcto pensar que por el momento se evita la recesión gracias a los países del llamado sur europeo? Porque vemos que Francia no crece y Alemania incluso retrocede. Absolutamente correcto, Juliana, y paradójico, normalmente era al revés. Igualmente, todo es relativo y hay que analizarlo. España ha tenido un muy buen trimestre impulsado por las exportaciones, impulsado por un gasto público que ha superado incluso al gasto privado. Y también hay que tener en cuenta que sobre finales del año pasado cambiaron la fórmula de cálculo del Producto Bruto. Algunos especialistas dudan sobre la veracidad de estos datos, pero la realidad es que los números le dieron a partir de ahí más favorables a España. Pero el sector servicio y turismo ha tirado justamente hacia arriba. Lo de Alemania tiene explicaciones estructurales. Por un lado, las altas tasas de interés dificultan los proyectos de inversión.
los altos costos de la energía. Alemania tiene una industria muy intensiva en el uso de energía y también la caída de las exportaciones. Alemania depende mucho de las exportaciones y el mundo está entrando en una cierta recesión y demandando menos productos alemanes. Pero también hay otras cuestiones estacionales. Hubieron huelgas, por ejemplo, como la huelga de la Deutsche Bahn, del transporte. Un clima extremadamente frío. Recordemos, por ejemplo, que a principios de diciembre incluso se debieron cerrar aeropuertos como el de Múnich. Y también el reporte de mayor cantidad de enfermedades de empleados, mucho más que lo normal. Esto no sé si son coletazos del coronavirus, pero también ha afectado a la fuerza laboral. Ezequiel, pero esto no termina de explicar cómo es que existe una diferencia tan marcada entre, por ejemplo, la economía resiliente de los Estados Unidos y el bloque europeo que sufre ese estancamiento. ¿Podemos esperar una reacción del Banco Central Europeo al respecto? Bueno, es correcto lo que dices, están en momentos diferentes, Estados Unidos creciendo al 3%, Europa no está creciendo, Estados Unidos también está fogoneando mucho el crecimiento en base a gasto público y endeudamiento. Hay que ver cuando baje la marea si esto no lo termina pagando con una crisis de deuda. Países como Alemania o Francia se han puesto de acuerdo para tener una mayor disciplina fiscal, cosa que es saludable en momentos como este. Un dato muy importante lo vamos a tener este jueves, que es el dato de inflación en el bloque europeo, porque estamos viendo cierto crecimiento, pero atención con un cierto rebote de la inflación. La inflación adelantada de España ya está mostrando un cierto rebote que puede llegar a preocupar al Banco Central Europeo. ¿Y qué vaya a hacer el Banco Central Europeo? Seguramente en algún momento de este año empezarán a bajar las tasas, seguramente después que la Fed, aunque muchos especulan que eso no va a ocurrir por lo menos hasta el próximo verano. Bueno, datos que analizaremos este jueves contigo. Muchas gracias, Ezequiel, desde la Bolsa de Frankfurt. Y así llegamos al final de la economía. En nombre de todo el equipo de Noticias, muchas gracias por su compañía y nos vemos en la siguiente emisión.